Vale, ahora sí ya está grabando. Así que yo ya me pongo a dormir. Venga. Vale. Bueno, bienvenido al canal de Borja Bach. Hoy os traigo a la que ha sido mi doctora del hospital de parapléjicos desde que era literalmente un cachorro. Literal. Literalmente. Así que bueno, vamos a hablar sobre una nueva investigación científica que se está llevando a cabo entre ella y una mujer conjuntamente sobre una espuma de grafeno que está ayudando a regenerar la médula de momento en ratones. Entonces, bueno, yo quiero que nos comentes qué es exactamente la espuma de grafeno y cómo funciona en el cuerpo de los ratones, porque ahora mismo es tratamiento experimental con este tipo de animales. Vale, muchas gracias, Borja, y encantada de estar aquí. Lo primero, os diré que la doctora Concepción Serrano y yo trabajamos juntas en la búsqueda de estrategias de regeneración de la médula espinal a través de biomateriales desde el 2014. O sea, ya llevamos más de 10 años trabajando juntas. Y fijaos qué coincidencia que el primer material que probamos fue justo esta espuma de grafeno. La hemos vuelto a retomar porque después de probar otros, bueno, las características físicas de este material nos han resultado, bueno, pues beneficiosas. Nosotros trabajamos con ratas, no con ratones, por el tamaño, porque los ratones son mucho más pequeños el trabajo de introducir materiales, cuanto más pequeño es el animal, más complejo es, ¿vale? Y luego, por otra cosa, la rata es un animal que, bueno, está lejos de nosotros, pero en algunos aspectos está más cerca que otros. La rata manipula. La rata es capaz de ponerse sobre las patas traseras y manipular con las patitas delanteras. Y entonces, como nosotras trabajamos con un modelo de lesión medular cervical, lo que hacemos es cortar un trocito de media médula cervical para meter en ese hueco el material, pues necesitamos un animal que tenga función de la mano para evaluar qué es lo que pierde. Y en este sentido, la rata es más fácil de manejar que el ratón. Y bueno, y otra cosa muy importante es que es más grande y es más fácil, más adecuado el tamaño de la rata al material que vamos a poner. La idea de utilizar un material para reparar la médula espinal, fijaos, viene dada del hecho de que cuando uno tiene una lesión, cuando uno pierde un trocito de la médula espinal porque ha tenido daño, además de perder las neuronas que conectan el cerebro con el mundo y el mundo con el cerebro, además de perder todas esas otras células de alrededor que les dan soporte, pierde los andamios, pierde lo que se llama el parénquima. Todos los tejidos tienen una estructura de sostén y entonces la idea es justo que esa estructura de sostén la constituya el biomaterial. El biomaterial además tiene que ser capaz de no dañar la médula que tiene alrededor. Y además tiene que ser amigable, tiene que ser facilitar a las células que están alrededor, que no han sido dañadas, el crecimiento y la conexión, ¿vale? Y entonces, esa es la generalidad del biomaterial que estamos. ¿Qué es el grafeno? El grafeno es un material compuesto por muchos átomos de carbono. Si lo pensáis, nuestro cuerpo está compuesto por millones y millones de átomos de carbono. Quiero decir que por definición es bastante compatible. Tiene una composición que hace que tenga la consistencia de una gominola, de esas tan ricas que nos comemos, de forma y manera que esas características mecánicas lo hacen ser muy agradable para la médula espinal, que es un tejido que es blandito también. Es una cosa rígida dentro de un tejido blandito. Cuando te muevas, y recordad que la médula espinal está dentro de la columna y que la columna, por definición, es una parte móvil del cuerpo, o sea que lo que metas va a tener que aguantar el movimiento, ¿vale? Si metes algo duro, imaginaos un helado. El palito del helado
está dentro del helado que te comes, un polo, no un helado. El palito es más duro que el helado. Cuando el helado deja de estar frío, si tú mueves el palito, rompes el helado, ¿no? Pues eso es exactamente lo que pasaría si las características del material fueran más duras. ¿Qué tiene el óxido de la espuma de grafeno? Que es como una gominola y entonces lo que hace es que llena el hueco que deja la herida. Pero es una gominola llena de túneles. Se va rellenando los túneles del células, claro, de las células que van creciendo. Con lo cual, ¿qué es lo que hace? De andamio. Pues supongo que nosotros llevamos trabajando con grafeno, ya os digo, desde hace más de 10 años. Y ya en distintos trabajos previos, por trabajos previos sabíamos que no produce que el grafeno, las espumitas estas no producen toxicidad en la médula cuando las pones. ¿A qué me refiero de la toxicidad? Que no hacen heridas, que no aumentan la lesión, que no producen más inflamación, que no dañan los vasos sanguíneos, que no generan, que no llaman a células malas. Malas me refiero del sistema inmunológico para producir más daño. Y además, fijaos, sabíamos que permiten que dentro de ellas, dentro de sus túneles, entre vasos sanguíneos y algunas terminaciones nerviosas de la parte de la médula que no está dañada. Esos eran los trabajos de partida de este último trabajo. Es decir, ya sabíamos que tenían estas espumas de grafeno la capacidad de dejarle al tejido iniciar los mecanismos de cura, de recuperación, vamos a decir. Vale, sí. Vale, sí, esto al final también un lenguaje un poco más sencillo para que la gente no pueda entender. Pues ¿no? eso. ¿Entiendes? Vale, entonces, vale, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué tiene que ser en este caso lesión medular cervical lo que estáis tratando? La elección de el último artículo por el que tú me has llamado, la lesión estoracolumbar es baja. Nosotros empezamos en la médula cervical, pues por razones epidemiológicas, que quiere decir que en el mundo las lesiones cervicales son más frecuentes en este momento. Hace 20 años eran mucho más frecuentes las torácicas, pero ahora mismo, como los médicos nos hemos espabilado, la recogida de los pacientes es mejor, sabemos tratar mejor las enfermedades que dañan a la médula espinal, pues sobreviven muchos pacientes cervicales que hace más de 2 décadas no sobrevivían. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo la mayor parte de las lesiones medulares, hay más lesiones cervicales que toracolumbares. Y fíjate, la buena noticia de esto es que más o menos la mitad de las cervicales son incompletas. Cuanto más incompleta es una lesión, más trozo de tejido bueno, sano tienes y por tanto más expectativa de recuperación tienes, ¿vale? Por eso empezamos a trabajar con el modelo cervical, que tengo que decirte que a priori es un modelo más difícil. La cirugía de implantación es más difícil y todo eso. Yo también te he querido traer aquí porque acabas de dar el mensaje más fundamental que puedes dar y es que este tipo de lesiones principalmente pueden favorecer la recuperación con este tipo de tratamientos cuando hay lesión medular incompleta. Vale, el último trabajo que hemos publicado es con lesiones completas. Te voy a explicar por qué llegamos ahí. Con la incompleta ya aprendimos todo lo que os he explicado antes. Que las espumas de grafeno permitían a las células meterse dentro de la espuma, tiraban de los vasos, permitían crecer terminaciones nerviosas del tejido que estaba sano, pero en realidad no sabíamos de dónde salían, de dónde venían esos nervios que nos encontrábamos dentro del grafeno. Se fue no. Hecho con lesiones torácicas completas. Os voy a explicar para qué. Con una lesión incompleta, ya las puras propiedades mecánicas y físicas de la espuma ya las habíamos visto. Y habíamos visto una cosa muy relevante, y es que se nos llenaba la espuma de grafeno de vasos sanguíneos. Si no hay sangre, los tejidos no viven. No hay sangre. Y al lado del vaso sanguíneo entraban terminaciones nerviosas.
¿Qué pensábamos? Que eran terminaciones nerviosas del tejido alrededor. No es que hubieran sido terminaciones nerviosas nuevas, ¿vale? Sino que las que estaban sanas habían encontrado pues un camino para conectarse. ¿Qué pasa? Que lo que queríamos saber realmente es si esas terminaciones que atravesaban nuestra espuma venían del cerebro. No nos vale en la búsqueda de la cura. En realidad lo que tenemos que buscar es una forma de que las neuronas que salen del cerebro atravesan el cerebro y llegan por la médula espinal justo encima de la lesión, la atraviesen y se conecten con la piel, con los músculos, con las vísceras, o sea, con el cuerpo, pero tiene que ser las que vengan del cerebro para que nosotros podamos controlar ese movimiento de las piernas, para que nosotros podamos controlar con nuestra cabeza. Tiene que salir, tiene que haber una continuidad entre el cerebro y la médula espinal, ¿vale? Entonces, ¿cómo podíamos estar seguras de que las terminaciones nerviosas que nos encontrábamos dentro de la médula espinal venían del cerebro y no de los trozos de médula de al lado? Pues no dejando media médula sana, sino cortándola entera. Y entonces, claro, tenía que ser una lesión coracolumbar, porque si no te cargas a la rata. Y de la segunda manera, pedimos ayuda, trabajamos conjuntamente con un equipo de neurofisiólogos, que lo que hacían era meter un electrodo en la espuma y otro electrodo en el cerebro de la rata, de forma y manera que dándole un estímulo dentro de una parte del cerebro que controla el movimiento de las patas, registrábamos en el electrodo que estaba dentro de la médula y en el inmediatamente posterior, dentro de la espuma, de la espuma de grafeno y inmediatamente por debajo, en la parte que estaba dañada. Y oh maravilla, encontramos, no en todos los animales, pero en parte de los animales, que dándole el estímulo en el cerebro, lo recogíamos dentro de la espuma en la zona de lesión e inmediatamente abajo. Es decir, que hay una parte de las neuronas que atraviesan esta espuma que vienen del cerebro. Hoy por hoy no hemos conseguido que el animal camine. Esto es lo primero que hay que ver. Pero hemos conseguido saber que las neuronas a las neuronas que vienen del cerebro, algunas de las neuronas que vienen del cerebro les gusta esta espuma de grafeno. Les gusta, ¿qué quiere decir? Que las propiedades mecánicas, las propiedades químicas de este material permiten el crecimiento sobre ellas de este tipo de un tipo, no hay varios tipos, pero hay uno que es de un tipo de neuronas que, fíjate, se dedican a la postura del tronco y al posicionamiento de las patas. Dentro del trabajo, ¿cuál era la parte más importante que yo tuve? Bueno, aparte de operar los animales, mirar el comportamiento del tronco. Si esto era así, los animales en los que respondían, que tenían los animales que tienen la espuma, teníamos dos grupos de animales, los que les poníamos la espuma y los que no les poníamos nada.